Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, she'akol niyeh bidvaro. Nos encontramos en un periodo de luto nacional. Se llama las 3 semanas entre Shiva Asar Betamuz y Tisha B'Av. Shiva Asar Betamuz conmemora el hecho de que los romanos lograron penetrar la muralla alrededor de la ciudad de Jerusalén, y Tisha B'Av, desde luego, la destrucción del Beit HaMikdash. Hecho histórico: los 2 edificios del Beit HaMikdash, el primero fue destruido en el siglo VI antes de la era común, y el segundo fue destruido en el primer siglo de la era común. Pero ambos en la misma fecha, Tisha B'Av, que según historiadores también es la fecha de la expulsión de los judíos de España, también en un Tisha B'Av. ¿Por qué fue destruido el primer templo según el Talmud? Debido a Avodah Zará. El templo estaba lleno también de cultos extraños. Muchas de las esposas del rey Salomón, que construyó el Beit HaMikdash, importaron también sus sacerdotes, y había cosas extrañas, ajenas. Había idolatría en el Beit HaMikdash. Entonces dice el Talmud que fue destruido por eso. Pero hay que tomar en cuenta un proceso histórico también importante. Con la muerte del rey Shlomo, y el rey Shlomo fue un gran rey sin duda alguna, pero también tuvo que exigir a la gente contribuciones para la construcción del Beit HaMikdash, para la mantención del palacio del reino. Su hijo, Rehoboam, ya había recibido el consejo de sus asesores de aflojar un poco los impuestos. Y la reacción de Rehoboam fue todo lo contrario. Si mi padre les pegó con látigos, yo les voy a pegar con látigos que tienen también pedazos de metal al final para que el golpe sea más duro. Bueno, el pueblo realmente se rebeló frente a ese rey, y el reino se dividió en 2. En el norte quedó Israel y en el sur quedó Judea. Y esa división, sin duda alguna, debilitó a todo el pueblo, de tal manera que la destrucción del primer Beit HaMikdash fue causada también por la división que hubo en el pueblo judío. En el caso del segundo Beit HaMikdash, el Talmud dice de que la destrucción se debió a Sinat Hinam, que es el odio gratuito entre la gente. Había una discordia social, emocional, espiritual entre los miembros del pueblo judío. Pero también debemos recordar de que ese segundo templo también tenía como reyes a los Hashmonaim, que habían sido Kohanim, y se había unido por primera vez la función de sacerdote con la función de rey, algo que en realidad los Jajamim no estaban dispuestos a aceptar, porque debería haber esa división clara. Por un lado el sacerdocio, por otro lado el reino, tal como fue en la época de Moshe. Moshe fungía como el rey, mientras que su hermano Aarón era el gran sacerdote, el Cohen Gadol. Así que la destrucción del segundo templo también se debió a la corrosión, a la erosión del liderazgo. Habían sobornos, habían personas que compraban el puesto de ser Cohen Gadol. Hay 2 grandes profetas que hablan sobre esos tiempos. Uno de ellos es el profeta Yirmiyahu y el otro es el profeta Yehezkel. Hay 3 haftarot que se recitan en la sinagoga durante esas 3 semanas que se llaman Shlosha de Paranuta. Son de castigo, y los profetas castigan al pueblo judío, le llaman la atención por su falta de fidelidad a Dios, a sus mandamientos, a sus leyes, por las divisiones internas que habían entonces. Pero también hay las 7 haftarot que vienen del profeta Yeshayahu, que se llaman Sheva de Nehemta, 7 de consuelo. ¿Cuál es la diferencia entre estos profetas y a lo mejor otros líderes? Por un lado castigaron al pueblo judío, pero por otro lado también tenían promesa acerca del futuro. Escuchen ustedes las palabras de Yeshayahu. Tzion bemishpat tipadeh, veshavea bitzedakah. La redención de Sion, que es Jerusalén,
se logrará con la ley y el retorno con la justicia. No debemos de olvidar entonces que justicia y ley son muy importantes para la reconstrucción de cualquier situación, para la reconstrucción de un pueblo que está sumamente golpeado. Así también dice Yirmiyahu, Yesh tikva, hay esperanza, Veshavu vanim ligvulam, los hijos regresarán a sus fronteras, Rahem arahamenu, con profunda rahmanut, con gran misericordia, Neum Hashem, llegará el pronunciamiento divino. Por un lado, te dicen que estás haciendo mal, pero por otro lado te dicen que se avisora un futuro que es totalmente diferente dependiendo de un cambio en tu conducta, de una transformación en la manera de vivir en este mundo. Justamente en este periodo de las 3 semanas entre Shiva Asar Betamuz y Tisha B'Av nos encontramos en una situación muy difícil en Medinat Israel. Por un lado, misiles y cohetes lanzados desde Gaza crean gran incertidumbre dentro de Israel. Felizmente, gracias a la defensa de Israel, no han podido lograr su cometido de asesinar a miles de personas indiscriminadamente en los grandes centros, en Tel Aviv, cerca de Haifa, en fin, en el centro de Israel. Y por otro lado, los túneles que dan la posibilidad a guerrilleros que realmente son criminales, terroristas, de asesinar a civiles en Israel, de repente aparecen de la tierra en medio del Estado de Israel. Pero hay también esperanza para el futuro, porque gracias a Tzahal hay un gran enfrentamiento frente a ambos males que provienen de Gaza, tanto los misiles como los túneles, y con la constancia y la perseverancia y la voluntad del pueblo judío y el apoyo extraordinario que está recibiendo Medinat Israel de parte de todas las comunidades judías del mundo, incluso de muchos países que han quedado en silencio, pero que en el fondo apoyan lo que está haciendo Israel. Así que de alguna manera nosotros todavía vamos a ser testigos de un reino de paz en Medinat Israel y con la ayuda de Dios también, ojalá la reconstrucción del tercer Beit HaMikdash, que debería de ser el Beit HaMikdash eterno.